Dice la Escritura: mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús no se confiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le informara sobre la naturaleza humana, porque él sabía lo que había en el interior de cada persona. En este pasaje del Evangelio de Juan, el apóstol nos presenta una reflexión reveladora sobre la naturaleza de la fe, expresando la diferencia entre una creencia superficial y un compromiso espiritual auténtico. Este es un relato breve, lleno de poderosas verdades. Jesús reveló que él conocía a todos los hombres. Conocía el interior, lo privado de cada persona. Primero, dice el pasaje en el versículo 23, que muchos creyeron en Jesús. Y en segundo lugar, dice el pasaje en el versículo 24 y 25, que Jesús no se confiaba en muchos de ellos. No confiaba en muchos de ellos. Muchos creyeron en su nombre, y la palabra creer está en el tiempo auristo griego, que significa creyeron para siempre. Creyeron para siempre. La creencia de algunos era auténtica. Sin embargo, la fe de otros no era una fe genuina, era una fe superficial. El hecho de que Jesús conociera a todos los hombres, a todos los que profesaban creer en su nombre, y no se confiaba de muchos de ellos, demuestra lo inadecuado de una fe simple, de una fe superficial. Muchos creyeron únicamente por causa de los milagros que Jesús realizaba. Entonces, este pasaje nos habla de dos tipos de fe: la fe superficial y la fe verdadera. La fe superficial busca señales, prodigios, sensacionalismo, poder, pero la fe verdadera lleva a un compromiso con el Señor. Por eso se traduce aquí como fe, fidelidad, compromiso con el Señor. Esa es la fe verdadera. Una fe que nos compromete con Cristo. Una fe que modela nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Una fe que nos ayuda a vivir una vida consecuente con la palabra de Dios. Entonces vamos a ver cuáles son las características de estas fe que se distinguen una de la otra. La fe superficial. ¿Cuáles son las características de la fe superficial? La fe superficial está basada en emociones momentáneas. Cristo, de hecho, compara a este tipo de creyente que tiene la fe superficial con la semilla que es sembrada en pedregales y brota rápidamente, pero salido el sol es quemada la planta porque no tiene suficiente raíz y finalmente no puede dar frutos. Dice Mateo 13 del 20 al 21, donde Jesús describe a este tipo de creyente de fe superficial. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, es decir, se aparta de los caminos del Señor. Así que este tipo de
cristiano podemos catalogarlo, o de creyente, podemos catalogarlo como el creyente gozoso, que recibe la palabra con contentura, con alegría, pero en la primera dificultad retrocede, desiste de seguir en los caminos del Señor. Por otro lado, también la fe superficial es motivada por los milagros, por las señales y por los beneficios personales. Si voy a seguir al Señor, ¿qué voy a recibir a cambio? Si voy a recibir al Señor, ¿qué el Señor me promete para yo poder sentir que tengo alguna facultad, algún poder especial? Bueno, este tipo de fe superficial se basa en la fama. Quiero ser famoso. Quiero seguir al Señor, pero quiero ser famoso. Quiero seguir al Señor, pero tengo necesidades que tengo que suplir. Si Él me las suple, lo sigo. Vamos a ver en Juan capítulo 6, los versículos del 25 al 26. Esta fe interesada. Dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. La fe superficial busca saciarse de Dios, pero no le interesa a Dios. Y esto pasa mucho en las parejas hoy en día. ¿Cuáles son los motivos por los cuales nos casamos con la pareja que está a nuestro lado? Bueno, si es una persona esbelta, con una fisonomía agradable, bueno, me agrada estar al lado de esa persona porque tiene un cuerpo, tiene una cara, tiene un semblante que me anima, me alegra la vida, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si ese rostro se desfigura por un accidente? ¿Seguiremos pensando igual? ¿Qué pasa con las parejas cuando el motivo de su unión es un motivo o una razón económica? Me caso porque tiene un buen trabajo. Me caso con esta persona porque tiene un buen trabajo, porque tiene dinero, porque tiene casa, tiene recursos. Pero ¿qué sucederá cuando esos recursos se agotan, se acaban? ¿La pareja seguirá unida? ¿Mantendrá el vínculo matrimonial? Bueno, aquí está la diferencia en cuanto a Dios. Muchas personas dicen, voy a servir a Dios, pero si Él me da esto o aquello. Si Él se porta bien conmigo, yo le voy a servir. Si las cosas me van bien, yo le voy a servir a Él. Y esta es la característica de la fe superficial, la fe interesada en recibir a cambio. Una fe que se interesa por lo que Dios da, pero no le importa a Dios. No me interesa a Dios. Lo que me interesa es lo que voy a recibir de parte de Él. Ahora, ¿cómo se ve este tipo de fe superficial en los creyentes hoy en día? Si oramos únicamente cuando necesitamos algo de Dios, tenemos una fe superficial. Si asistimos a los cultos únicamente para impresionar a otros con nuestros dones y talentos, tenemos una fe superficial. Si consideramos la religión cristiana como un tipo de seguro contra los problemas y no para servir a Dios y a nuestros hermanos de manera desinteresada, tenemos una fe superficial. Entonces,
deducimos que al estudiar este pasaje debemos aprender a adorar a Dios por lo que Él es, no por lo que Él nos da. Él es un Dios amoroso, un Dios justo, un Dios bueno, un Dios misericordioso. Y aunque hay momentos difíciles en la vida y hay cosas que no comprendemos y no entendemos, somos capaces de decir como Job en su aflicción: aunque él me matare, en él confiaré. Porque había muchos de sus amigos, varios de sus amigos, que lo estaban incitando para que viera de parte de Dios algún despropósito para con su vida, porque siendo un hombre justo tenía que estar pasando por esa prueba y esa dificultad. El momento se prestaba para que Job dudara, pero dice la Escritura que él no atribuyó a Dios despropósito alguno y dijo: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Debemos aprender a adorar a Dios por lo que Él es, no por lo que nos da, porque cuando nos deje de dar aquello que queremos, es muy probable que dejemos a Dios, dejemos de adorarle y servirle, porque nos interesa más las cosas que Dios nos da que lo que Él es en persona. Este tipo de persona es una persona asalariada. Si Dios me ofrece más, me da más, me voy con Dios. Pero si Satanás me da más, me voy con Satanás. Es decir, que si existe un mayor salario, y miren que Satanás ofrece un mejor salario, un mayor salario, después te lo cobra en las consecuencias. Porque las personas que se emborrachan no ven detrás las consecuencias, no ven la destrucción del hogar, no ven la destrucción de los hijos, de la finanza, no ven la destrucción de la familia, porque Satanás te pinta todas las cosas de una manera que tú piensas que te va a ir bien. Pero mi hermano, hemos conocido que el único camino que nos ofrece seguridad y vida eterna es el camino de Dios. Y aunque vengan las dificultades, aunque vengan las aflicciones, no cambiaremos el momento de servir al Señor por cualquier tipo de placer efímero que tiene la finalidad de destruir nuestras vidas y de destruir la vida de los nuestros. Como he dicho en tantas ocasiones, el día más malo que yo pase en los caminos del Señor es el mejor día de placer que pueda tener en el mundo, porque lo mejor está al lado de Dios. También la fe superficial carece de compromiso. En Lucas 9 del 61 al 62 dice la Escritura que una persona le dijo al Señor: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Esta persona en verdad no quería seguir al Señor, estaba poniendo una excusa, un pretexto. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. La fe no debe descansar en el beneficio que obtenemos de Dios, sino en Dios mismo. Amamos a Dios por lo que Él es, no por lo que Él nos da. Dios es santo, Dios es justo, Dios es fiel, Dios es íntegro, Dios es misericordioso, compasivo, perdonador. No hay nadie como Él. Y decimos, como dijera Simón, Pedro: ¿a quién iremos, Señor? Si solamente en ti hay palabra de vida eterna. Viene a mi mente
el cuadro del pueblo de Israel cuando Dios los libertó de la tierra de Egipto. Luego que pasaron en seco el mar, Moisés cantando y todo el pueblo cantando y alabando y adorando a Dios. María con las mujeres también alabando y exaltando el nombre de Dios. Sin embargo, cuando vino el desafío, el momento difícil en que el pueblo confrontó una dificultad, no había agua, empezaron a murmurar contra Moisés y dejaron de confiar en Dios, su proveedor. Dice la escritura: e hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Gloria a Dios. La prueba tuvo un propósito: usar la carencia de agua en el desierto para dar mandamientos y estatutos de parte de Dios. Aunque la prueba muchas veces prueban nuestra fe, sabemos que Dios está en control de cada prueba y las usa precisamente para que nosotros lo miremos a Él, para que nosotros tengamos que reconocer que no somos infalibles, que no somos los autores de nuestra prosperidad, que no tenemos lo que tenemos porque hemos luchado, sino porque Dios nos ha provisto de lo necesario y debemos glorificar su nombre por sus misericordias y por sus bondades. Por esa razón, en el momento de aflicción y en el momento de escasez, nos damos cuenta de los beneficios que recibimos de parte de Dios, porque cuando todo nos va bien, nos olvidamos de Dios, pero cuando viene la aflicción, viene la dificultad, empezamos a cuestionarnos, empezamos a ver por qué nos está pasando lo que nos está pasando, y encontramos que Dios en su inmenso amor permite esa circunstancia para hacernos más humildes, más sencillos, más compasivos, más amorosos, para hacernos ver que lo que somos, lo somos por pura gracia, porque Dios lo quiere así. Nos acostumbramos tanto a lo bueno, que por lo bueno mismo podemos pensar que las cosas que tenemos, las tenemos por derecho, por esfuerzo personal, no porque Dios nos la haya dado. Toda bendición viene de parte de Dios. La vida, la salud, la familia, lo que comemos cada día, todo viene de parte de Dios. Dios nos alimenta, Dios nos bendice, Dios nos ayuda. Pero encontramos en el camino que somos muy parecidos al pueblo de Israel. Cuando nos faltan las cosas que habíamos tenido previamente, nos irritamos. Vivimos una vida de lamentos, de murmuraciones. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite aquello? Y es que Dios nos está llevando a reconocerle como el Dios verdadero. Es el medio que Dios está usando para que abras tus ojos, abra tus oídos para escuchar su palabra, te acerques a Él, porque solo en Dios hay vida. No solo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así como tú y yo necesitamos del alimento físico, necesitamos del alimento espiritual, porque de ello depende todo lo demás. Depende nuestra estabilidad, depende nuestra sobriedad, depende nuestra madurez, depende nuestra prosperidad. Por esa razón necesitamos recibir la palabra como la semilla que cae en la tierra sedienta y da fruto a 60 y a 30 y a 100 por uno. Así debemos nosotros ver la palabra de Dios. La necesitamos. Ella es nuestra vida, ella es nuestro consuelo en la aflicción, ella es nuestra guía. Por eso decía el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero sucede que muchas veces perdemos el rumbo y la fe se va desvaneciendo porque dejamos de escuchar la palabra de Dios. Dejamos de escuchar la palabra de Dios. Dejamos de fortalecernos espiritualmente y ya decimos: no tengo la fe, no tengo la fuerza de seguir al Señor. Soy tan pecador, soy tan indigno que no soy capaz de acercarme a los pies del Señor. Pero tengo una buena noticia que darte. El mejor candidato para recibir la bendición de Dios es aquel que reconoce su pecado y su maldad y reconoce que Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo para salvar a todos los pecadores que se arrepienten. Así que es importante que nosotros digamos: estoy en el lugar adecuado, escuchando la palabra de Dios. La palabra que es vida, vida eterna. No permitas que la fe se desvanezca cuando vengan las dificultades. Dios se glorifica en medio de la aflicción. Dice la Escritura que cuando el pueblo de Israel estaba atravesando por aquel momento difícil, que le estaba faltando el agua, Dios se acercó y le habló al pueblo y le dijo: yo soy tu sanador. Yo soy tu sanador. Y esto nos lleva al pasaje de Lucas capítulo 8 del 49 al 50. Viene el principal de la sinagoga ante los pies del Señor y dice: Señor, mi hija está muriendo, ven a mi casa a salvarla, ora por ella. Mientras Jesús se dirigía a la casa de Jairo, el principal de la sinagoga, viene alguien de su casa y le dice: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Y miren lo que pasa en esta historia. En Marcos capítulo 11 del 22 al 24 dice: respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. O mejor dicho, Lucas 8 del 49 al 50. Estaba aún hablando cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Jairo vio la gloria de Dios, vio a su hija resucitada. Cristo resucita sueños perdidos. Cristo levanta al caído. Cristo reconstruye el hogar destruido, roto. Cristo une lo separado. El trabajo de Dios es hacer. Tu trabajo y mi trabajo es creer en el poder de Dios. Por eso Cristo dice: tened fe en Dios. Porque cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, será hecho. Por tanto, todo lo que pidiereis en mi nombre al Padre, lo recibiréis. Esto nos lleva al segundo aspecto a tratar: la fe verdadera. Ya vimos
que la fe superficial es una fe interesada, es una fe condicional a ciertas circunstancias. Pero la fe verdadera tiene que ver con la fidelidad a Dios, tiene que ver con la entrega, con el servicio a Dios, no por lo que Él nos da, sino por lo que Él es. ¿Cuáles son las características de la fe verdadera? La fe verdadera está fundada en una relación personal con Dios. ¿A través de qué medio? A través de la palabra de Dios. Dice la Escritura que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mi fe es alimentada en la medida en que yo leo la palabra de Dios, creo en las promesas de Dios, las hago nuestra, veo el carácter de Dios para tratar con la humanidad y todos los asuntos que tienen que ver con la salvación, con la sanidad del cuerpo. Y la palabra de Dios me infunde la fe para creer que voy a recibir de parte de Dios lo que Dios ha dicho en su palabra, porque Dios no miente. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y lo que Él ha dicho, así lo hará. Pero necesitamos nosotros fe. Dice la Escritura, Romanos 15, versículo 4, porque todas las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Todos esos pasajes de las Escrituras donde vemos el poder de Dios manifestarse, son pasajes reales, son pasajes que pueden convertirse en nuestra realidad, pero tenemos que estudiar la palabra de Dios, tenemos que indagar en la palabra de Dios para que nuestra fe se aumente y podamos ver la gloria de Dios en todos nuestros problemas. La fe verdadera resiste a tiempos de prueba. Dios le prometió a Abraham un hijo, pero ese hijo se demoraba tanto. Pero dice la Escritura, tampoco dudó por incredulidad acerca de Abraham en Romanos 4:20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, glorificando el nombre de Dios, aunque Dios todavía no le había dado el hijo de la promesa. Y luego llegó el hijo de la promesa. Y Abraham pudo ver el poder de Dios. Otro ejemplo lo tenemos en Job. Job 1:22. Cuando estaba siendo afligido, dice la Escritura, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Dios sabe lo que hace. Estoy en las manos del Señor. Y a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Estoy en buenas manos. Job estaba en buenas manos. Nosotros, si confiamos en Dios, también estamos en buenas manos. David describe la fe que es resistente a los tiempos difíciles. Miren cómo David afirma su fe en el Señor y dice en el Salmo 18, versículo 2, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Ese es nuestro Dios. La fe verdadera también es transformadora del carácter. Dios, a través de las circunstancias, está trabajando en nosotros, quitando de nosotros todo lo que no le agrada a Él, para que nosotros seamos un vaso de honra para su gloria, seamos un instrumento fino en sus manos. Y en Deuteronomio 8, del 2 al 3, está el objetivo de la prueba. Dice, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Una de las causas o razones de la prueba es para que nosotros mismos veamos nuestra realidad, nuestra humanidad, veamos nuestras carencias, veamos nuestra debilidad y digamos, mi porción es Jehová, mi ayudador es mi Dios, mi refugio, mi alto refugio, mi roca fuerte es Dios. Yo no me puedo despegar de Él. Él es mi sustento, Él es mi ayuda. Y precisamente la prueba nos lleva a conocernos a nosotros mismos.
Y sigue diciendo el texto: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. Mi hermano, si algo he podido aprender de la vida cristiana es que en los momentos más difíciles de mi vida es cuando he conocido mejor a Dios. Cuando la vida me maltrata, cuando hay alguna circunstancia difícil y yo me he postrado a los pies del Señor, he derramado lágrimas, he confesado mis iniquidades, mis faltas al Señor y le he dicho: Señor, si es por mi falta, si es por mi pecado, si es por mi maldad, te pido que me perdones, que abras las ventanas de los cielos y derrame de tu bendición sobre mi vida, porque yo quiero hacer tu voluntad. Y es el momento en que he visto la mano de Dios a mi favor. He visto que las circunstancias difíciles y las dificultades y los obstáculos se han quitado y se ha abierto el cielo despejado, donde he visto la gloria de Dios. Pero yo bendigo el nombre de Dios, porque en los momentos de mayor aflicción y de mayor escasez y enfermedad, he visto la gloria de Dios. He visto que Dios está en los tiempos buenos y en los tiempos malos, y que las circunstancias por las cuales atravesemos es una oportunidad para conocer al Dios que todo lo puede. Pero una de las razones por las cuales Dios le dice al pueblo de Israel: te he afligido, te he hecho pasar por esta necesidad, para que tú sepas que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No sé ustedes, pero vivimos en un país donde las personas llegan a pensar que lo tienen todo, porque tienen casa, tienen carros, tienen dinero. Pero la realidad y las noticias que vienen y que se conocen es que las personas con mayor absorbencia económica, con mayores riquezas, son las personas más infelices y desdichadas. Tienen tanto dinero, tienen tantos recursos que no saben qué hacer con ellos. Se prostituyen en el pecado, en las adicciones, en la droga, en el alcohol. Consumen su vida. Su vida está tan agobiada como uno de ellos que dijo: me siento que estoy en casa con mi familia, pero siento que estoy solo. Siento que estoy solo, que estoy abandonado. Muchos artistas se han quitado la vida, y esto nos enseña claramente que sin Dios no se puede vivir. Porque de Él viene la paz, de Él viene el verdadero amor, de Él viene la bondad, la misericordia, de Él viene la capacidad que tenemos los seres humanos cuando estamos en Dios, de perdonar, de servirnos los unos a los otros, de ser sensible al dolor ajeno, de compadecernos por las desgracias de los demás, de poder estar ahí para ayudar. Como he dicho en tantas ocasiones, cuando somos cristianos, somos mejores esposos, mejores esposas, mejores hijos, mejores ciudadanos. Cuando somos cristianos, somos más felices, porque no vivimos con un peso de conciencia y de culpabilidad que roba nuestro gozo y nuestra paz. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso hay un mensaje para los ricos de este mundo. 1 Timoteo 6, 17. A los ricos de este mundo manda Dios que no sean altivos, que no sean orgullosos, ni pongan la esperanza en las riquezas,
las cuales son inciertas, sino en Dios, en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. No cambiemos a Dios por las cosas, porque es Dios quien nos da las cosas. Al saber que Dios nos da todo y que todo viene de parte de Dios, y lo que tendremos estará siempre con el sello de Dios, no podemos sentir orgullo. Thank you. No podemos sentir orgullo. No podemos sentirnos mejores que los demás. Desdichadamente eso ocurre cuando tenemos ciertas facilidades o tenemos algo que los demás no tienen, nos sentimos superiores. Y es que no hemos entendido que lo que somos y lo que tenemos viene de Dios, y que Dios lo mismo nos da que nos puede quitar. Dice la Escritura que Él da vida al que quiere y le quita la vida al que quiere. Y Pablo le da este mensaje a la iglesia y nos da este mensaje también aquí a la iglesia de Colton. Primera de Timoteo 6, del 7 al 10. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Como vinimos a este mundo, así nos vamos a ir. Vinimos sin nada y nos vamos sin nada. Pero los cristianos tenemos una esperanza gloriosa de cielo, una promesa de nuestro Salvador, que donde Él está ahora, sentado a la diestra del trono de Dios, todos los que hemos creído en su nombre estaremos con Él por toda la eternidad, donde ya no existirá la muerte, donde no existirá la enfermedad, donde todo será paz y gozo por el Espíritu Santo. Así que nuestra riqueza debe ser Dios, porque las riquezas de acá abajo se desvanecen. La fe verdadera está basada en el amor también y en la confianza genuina en un Dios que todo lo da. En un Dios que todo lo da. La fe verdadera está basada en el amor y la confianza genuina en un Dios que todo lo da. ¿Y cuál es el mandato que se le da a los creyentes que tienen fe verdadera? Que tienen fe verdadera, no que tienen una fe superficial. Dice Primera de Juan 3, del 17 al 20, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Cuando compartimos lo que tenemos con otros, eso se llama amor. Y cuando tenemos la confianza en que Dios nos da todas las cosas, las que tenemos y las que tendremos, damos con fe, sabiendo que Él es poderoso para bendecirnos en todos los aspectos de la vida. Cuando compartimos con otros, no solo demostramos amor, sino nuestra fe al saber que Dios suplirá todo lo que nos falta. Dar a otra persona, a un necesitado, lo que necesite, es un acto de fe. Es un acto de fe. Aquí no se cumple el dicho, el que da lo que tiene, a pedir se queda. No.
porque nuestra recompensa viene de Dios. Dice Pablo en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Él suplirá todas nuestras necesidades. No tiene que ver con tu matemática, no tiene que ver con tus cálculos, no tiene que ver con tu cuenta de ahorro, tiene que ver con la fe puesta en un Dios poderoso. Y si hay algo más evidente y elocuente que nos habla acerca de la fe verdadera, miren a su alrededor lo que tenemos. Por la gracia y misericordia de Dios, sin tener ni un centavo, y mira donde hoy estamos sentados, porque poderoso es nuestro Dios. Él movió las piezas, movió las personas. Aquí está el dinero para comprar esta iglesia. Aquí está todo. Puso en el corazón de muchas personas contribuir con sus ahorros, con su dinero, para hacer posible esta realidad. Pero quien lo hizo fue Dios. La gloria y la honra para Él. Nosotros somos únicamente instrumentos en sus manos. Mi hermano, dar es un acto de fe. Fíjense si es un acto de fe. Que todo viene de parte de Dios. Dice Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios no necesita tu dinero y mi dinero, porque todo lo que tenemos es de Él. ¿Acaso Él necesita algo? Pero el dar es un acto de fe. Somos nosotros los que necesitamos darle a Dios para que Él nos bendiga y cumpla la promesa de Malaquías de abrir las ventanas de los cielos y derramar sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde. Esto es una promesa de Dios. Dios dice, probadme en esto ahora. Y hay muchas personas que nos pueden testificar que han recibido muchas y muchas bendiciones cuando han dado con fidelidad a Dios y para su causa. Porque este dinero no es para darle gloria al hombre. Este dinero es para ponerlo en función del reino de Dios, para tener más misioneros en las calles predicando el evangelio, para tener pastores dedicados a la enseñanza de la palabra, para suplir las necesidades del pobre y necesitado, para tener más recursos y compartir con el que tiene necesidad. Porque esa es la misión de la iglesia. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no estamos dispuestos muchas veces a hacerlo? Porque tenemos falta de fe, la fe verdadera. Y es triste ver cómo en las redes sociales aparecen personas diciendo, el diezmo no hay que darlo. Si es bíblico y Cristo dijo, tanto es necesario la justicia, la misericordia, como el diezmo. ¿Cómo se construye una iglesia? Con el esfuerzo y el trabajo de cada miembro. Es la manera. ¿Por qué Dios no puso en las manos de los ángeles la misión de predicar y puso en nuestras manos la misión de predicar? Pero ¿cómo puedo enviar a un misionero a realizar la obra si no hay recursos para decirle, te vamos a apoyar para que tú te dediques a la predicación? Pero estamos pensando en nosotros, no en el reino de Dios. Tenemos amor por nuestras cosas, pero no estamos evidenciando esa fe verdadera. Una fe verdadera. Ahora, quiero terminar hablando acerca de las implicaciones. Jesús no tiene necesidad
de conocer si tienes una fe verdadera o genuina, porque lo sabe todo. Dice en Mateo 15, del 19 al 20, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Mi hermano, si hay una escritura profunda en la Biblia es esta, porque no basta o no determina un pecado visible la realidad interna de una persona. Por ejemplo, una persona puede ver el acto de adulterio como algo pecaminoso, pero estar frente a una pantalla viendo pornografía no lo considera como un adulterio. Y sale de la codicia del corazón, sale de la inmundicia del corazón, de los deseos de prostitución. Y aunque estés bien casado, todavía estás siendo arrastrado por la codicia, por la lujuria. Y Cristo está diciendo, lo malo de nosotros no está fuera de nosotros, está en nosotros. Es la realidad. Y tenemos que llevarnos a comprender cuáles son las motivaciones que nos impulsa a hacer lo que hacemos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué es lo que nos mueve a hacer? ¿Qué es lo que nos mueve a cantar? ¿Presumir una voz? ¿Presumir nuestra voz? ¿Qué es lo que nos mueve a predicar? ¿Presumir nuestra inteligencia? ¿Qué es lo que nos mueve a ayudar a otro? ¿Hacer que todos vean que yo soy una persona bondadosa? Tenemos que revisar cuáles son nuestras motivaciones. Porque la palabra de Dios nos enseña que Cristo conoce nuestra realidad. Cristo no nos mira por fuera, Cristo nos mira por dentro. Cristo sabe la realidad de nuestro corazón. Y tenemos que decirle, Señor, dame entendimiento de esta verdad, una comprensión clara de esta verdad. Cristo mira más allá que las apariencias. Cuando vio a Natanael, dijo, he aquí un verdadero israelita, en el cual no hay engaño. Natanael le dijo, ¿y tú de dónde me conoces? Dice el Señor, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Es muy probable que estaba orando. Es muy probable que estaba allí alabando y glorificando el nombre de Dios. Es muy probable que su vida pública era la misma que él estaba viviendo en privado. Había sinceridad, transparencia, integridad, santidad. Cristo también identificó el corazón de Judas y le dijo, mira, lo que tú vas a hacer, hazlo lo más rápido posible. Y le dijo en aquella ocasión, a la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Y dijo Jesús, tú lo has dicho. Porque Jesús conoce quiénes son suyos y quienes le aman y confían en él en verdad. Ahora, ¿qué aplicaciones prácticas tiene este pasaje de Juan 2, 23 al 25? Primero, debemos estar conscientes que la verdadera fe requiere un compromiso integral. La fe es fidelidad, es servicio a Dios en amor y es servicio hacia los hombres. La fe verdadera está fundamentada en una relación con Dios. Y la pregunta es, ¿estamos nosotros teniendo una relación genuina con Dios? Nuestras motivaciones son las motivaciones correctas para buscar la santidad, la pureza del corazón. En verdad nos interesa a Dios. Dios valora, en segundo lugar, la sinceridad por encima de los rituales externos. ¿Qué cosa es sinceridad? Perfecto acuerdo
entre lo que nosotros pensamos, sentimos, hablamos y hacemos. No podemos pensar y hablar y luego sentir y actuar de manera diferente. Dios sabe cuando estamos mintiendo. Dios sabe cuando nuestra adoración no es una adoración genuina. Dios sabe cuando nosotros tenemos un corazón hipócrita. Lo que somos por fuera, mi hermano, debe ser la realidad de nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, si leemos el capítulo 58 de Isaías, dice que se acercaba a Dios como gente que había hecho justicia, que quería saber de sus caminos y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Tenían un compromiso externo porque hacían largos ayunos, inclinaban su cabeza como junco y hacían largas devociones. Pero mientras ayunaban, herían con el puño a su prójimo y no compartían el pan con el hambriento y se escondían de los hermanos para no darles y para no ayudarles. Dice el Señor, mira, no ayunéis como hoy, porque lo que yo miro no es lo que ustedes exteriorizan, lo que yo miro es el corazón. Yo estoy interesado en el corazón de ustedes. Ustedes deben ser sinceros conmigo y la adoración debe ser una adoración sincera, no de labios para afuera, sino de corazón que salga. Esto es algo que aprendemos de este pasaje. Dios no quiere adoradores externos nada más, sino adoradores sinceros, entregados de corazón. Dice la Escritura, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. En tercer lugar, otra aplicación práctica, la transformación interior es más importante que las apariencias. La transformación interior es más importante que las apariencias. Cuando llegó Samuel a escoger a uno de los hijos de Isaí para que fuese rey, porque Dios lo envió allí, dice que se le apareció Eliab, tenía una apariencia que impresionaba. Y en 1 Samuel 16, 17 le dice el Señor, no mires a su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Mi hermano, si estamos conscientes de esa realidad, ¿cómo debe esto modelar nuestro carácter? ¿Cómo esto debe influir en las decisiones que tomamos en el hogar, con la familia? Cuando dice la palabra que no tratemos con aspereza a nuestras esposas. Cuando dice la palabra que las esposas respeten a sus maridos, que los hijos obedezcan a los padres, que exista la paz, que exista la armonía, que exista el perdón, que exista la reconciliación, la sinceridad, que podamos decir, mira, en verdad siento odio hacia ti, siento rencor porque me hiciste esto y aquello, y quiero que tú lo sepas, pero quiero perdonarte. No te puedo perdonar, pero quiero perdonarte, aunque sea eso. Posibilita que haya la reconciliación, que nos humillemos, que reconozcamos nuestras faltas, porque Dios nos reconcilió con Él mismo siendo enemigos de Él. Dios nos reconcilió con Él mismo. Cuando no nos importaba Dios, envió a su Hijo Jesucristo para que llevara sobre sí el pecado tuyo y el pecado mío, para que pudiésemos recibir el perdón. ¿Por qué no perdonar la ofensa de la otra persona? La transformación interior es más importante que las apariencias. Dice la Escritura que el amor sea sin fingimiento, que no tengamos que fingir, te amo mi vida, pero que la realidad sea otra. Eso es triste. Dios está mirando tu corazón, mi corazón. Entonces debemos crear estrategia para profundizar nuestra fe. Oración constante y sincera. ¿Cómo luce una oración sincera y constante? Bueno, aquí tenemos varios ejemplos. David, en el Salmo 139, del 23 al 24, dice David, examíname, oh Dios. Fíjense,
Me pongo en las manos del Señor para que Dios me examine. Esto es algo grande y profundo, que una persona que vaya al médico y le diga, examíname, a ver qué es lo que tengo, qué es lo que está pasando en el corazón, qué es lo que está pasando en los riñones. Entonces, en el aspecto espiritual, está diciendo David, examíname, Dios, y conoce mi corazón, escudriña mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Descubre en mí mi iniquidad, que yo pueda ver mi iniquidad y que yo pueda enmendar mi iniquidad, porque tú me guíes en el camino correcto. Esa es una oración sabia. Otra oración sabia de David, en el Salmo 19, versículo 12. Enséñame tú lo que yo no veo. Hay muchas cosas que no vemos. Enséñame tú lo que yo no veo. Yo no me doy cuenta de este error. Si hice mal, no lo haré más. Ven que hay un compromiso aquí de cambio, de transformación. Muéstrame lo que está mal y yo me voy a esforzar por no volverlo a hacer. Otro ejemplo es de Job. Job 34, versículo 32. Enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Óigame, qué resolución. Debemos también estudiar la palabra. No solamente orar de esta manera, sino estudiar la palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Debemos mirarnos en ese espejo. Como mismo nos miramos cada día en los espejos nuestros para peinarnos, cepillarnos, para salir listos a la calle. Así tenemos que mirarnos en el espejo de la palabra para poder corregir aquellas cosas en nosotros que no nos están trayendo bendición. Otra cosa tenemos que hacer, ser parte de una comunidad cristiana. De una comunidad cristiana, de una familia que se reúna sábado tras sábado, que podamos compartir como hermanos, que podamos ayudarnos unos a otros, que podamos amarnos, que podamos sostenernos, que podamos ser pacientes los unos con los otros y ayudar que el reino de Dios crezca en la tierra y seamos edificados. Y por esa razón nos reunimos como iglesia para ser edificados. Como dice 1 Tesalonicenses 5:14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seas pacientes para con todos. Mi hermano, si tú y yo queremos crecer en el camino del Señor, tenemos que ayudar a otro a crecer. Tenemos que ponernos al lado de otra persona para ayudarle, para sostenerle, para suplir sus necesidades. Estoy aquí, mi hermano, ¿en qué te puedo ayudar? Esa es la actitud de los creyentes. Y tenemos que tener un servicio desinteresado. El amor sea sin fingimiento, dice la Escritura. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Mis hermanos, yo espero que el Señor haya abierto nuestro entendimiento a través de esta exposición y la luz de la palabra ilumine nuestras vidas para nosotros darnos cuenta que hay que barrer en nuestra casa espiritual. El Señor nos está diciendo, barre tu casa, barre lo sucio, lo que no me glorifica, lo que no me exalta, lo que no se parece a un hijo de Dios, bárrelo, quítalo de tu casa, quítalo de tu vida, quítalo de tu mente, quítalo de tu corazón. ¿Estamos nosotros conscientes que el Señor quiere una fe verdadera? Una fe real, una fe que está dispuesta a servir al Señor en todo tiempo. Estamos conscientes de que todas las cosas nos las ha dado el Señor y que nada de lo que tenemos es nuestro, que nosotros somos del Señor y que nuestras cosas son del Señor y que la matemática nuestra no tiene nada que ver con el mandato de Dios de ayudar y bendecir a otros. Abramos nuestros corazones, no cerremos nuestros corazones a la invitación del Señor. Y si hace falta arrepentimiento, confesión de pecado, es el tiempo, es el momento de decirle, Señor, perdóname.
antes de venir para acá no traté bien a mis hijos, no traté bien a mi esposa. No estoy edificando un hogar sólido, perdóname, pero a partir de ahora me propongo a cambiar esa realidad en tu nombre y te pido que me perdones. Antes de venir para acá estuve poniendo mis ojos en alguien que no es mi esposo o mi esposa, pero te pido que me perdones. Antes de venir hacia acá tenía pensamientos malos, inicuos, para destruir al que me ha hecho daño. Pero ahora en tu palabra he descubierto que si tú has sido tan bondadoso para conmigo, voy a estar dispuesto a perdonar en lugar de castigar y amenazar. Oh, mi hermano, el Señor te está dando a ti y a mí una oportunidad de cambiar nuestra realidad. No endurezcas tu corazón. Ven a los pies de Cristo. Ven a los pies de Cristo ahora. Si no puedes con tu carga, con tu pecado, con tu maldad, con tus adicciones, ponla a los pies de Cristo. Él dice, vengan a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y si llevas tiempo en el Evangelio, 20, 15, 30 años, y sigues todavía con una mente carnal, sirviendo al mundo y al diablo, y en lo secreto de tu corazón sigue alimentando deseos pecaminosos y practicando una vida lujuriosa y apartada de Dios, abre tus ojos y entiende que el Señor conoce a los que son suyos. Y Dios dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jehová. Así que la oportunidad de arrepentimiento es para los que ya viven por mucho tiempo en la fe, se han acostumbrado al Evangelio, pero que se han enredado en ciertos pecados que ahora deben reconocer y confesarlo, arrepentirse, abandonar esos pecados, volverse a Dios. Y también aquellos que por alguna razón se han dejado llevar por alguna adicción. El Señor está dispuesto a bendecirnos. Y Él no vino por los justos, Él vino por los pecadores al arrepentimiento. Él no quiere personas perfectas, no, porque nadie puede ser perfecto sin Él. Él no pide que tú vengas con obras buenas, no. Él pide que vengas con un corazón contrito y humillado para Él transformarlo, y su Espíritu así lo hará. En el nombre del Señor así lo hará, porque Dios lo ha dicho en su palabra. Él cambia los corazones, cambia la mente y cambia la voluntad, pero quiere que tú te humilles ante su presencia. Si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, dice el Señor, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios promete perdonarte. Deja la simulación, deja la hipocresía. No pretendas aparentar que todo está ok si todo está mal. No digas, estoy lleno, ya comí, si tienes el estómago vacío. No, mi hermano, llena ese vacío de tu corazón con la gloria y el poder de Dios. Y tú verás que tu vida cambiará. Que Dios le bendiga.